Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy te traigo 5 tips más uno adicional que te podrá servir para la confección de tus patrones de amigurumi, los cuales son muy divertidos y muy creativos a la hora de realizarlos. A continuación, espero y te invito a que te quedes para que escuches todo el video completo, más el regalito que te tengo del sexto tip que te voy a regalar, que es muy importante que lo sepas. A continuación, los 5 tips de amigurumi. Tip número 1: cambiar el patrón de amigurumi. Muchos prefieren realizar el patrón tal cual como lo han encontrado en algunas páginas, en algunos folletos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos a ver, el patrón es demasiado chico, el patrón hay que hacerle modificaciones. Nos damos cuenta a la hora que vamos a tejerlo o realizarlo. Entonces, como venimos y nos damos cuenta de eso, lo que hacemos es cambiar el patrón y lo volvemos a nuestra medida, a nuestra edición, como lo colocamos, ya sea escrito a una forma, escrito a otra, pero realizamos ese patrón para que nos quede para nosotros y lo anotamos en alguna agenda, en algún cuaderno, en alguna libreta o folder. Cualquiera de esas opciones uno tiene para anotar el patrón que uno haya creado. Tip número 2: inventar el patrón para nosotros mismos. El patrón de amigurumi es un patrón sencillo, un patrón que uno debe de ir aprendiendo alrededor de los estudios y saber cuáles son, dónde y cuándo se debe de estar cambiando las diferentes secuencias que se puedan encontrar, como por ejemplo el patrón de la mariposita. Este patrón es un patrón en el cual uno puede hacerlo a su gusto, o puede dejarlo como un llavero, o puede agrandarlo como un peluche más grande, dependiendo de la persona que lo vaya a realizar. Entonces es diferente a lo que uno realiza. El patrón es bueno, el patrón no es cualquier patrón, uno mismo se lo viene, lo edita. Cuando digo editar, o sea, que viene, lo agarra, lo copia tal cual como uno piensa, pero a la hora de confeccionar uno se da cuenta de que hay ciertos errores que uno debe evitar, o en este caso sería confeccionar. Número 3: guiarte del patrón original para realizar tu proyecto. En este caso, tienes el patrón original de la persona que vino y publicó en su blog el patrón del amigurumi. ¿Quieres guiarte de ese patrón? Lo puedes hacer. Si quieres guiarte del patrón para hacer un muñeco, el mismo muñeco o uno que te identifique, lo puedes realizar. Entonces, en este caso, si quieres venir y copiar el mismo patrón de la persona, nada más vienes, la copias o le haces una breve edición para poderlo que quede como tú quieres, como tú deseas, ya sea en manteles que quieras cambiar el patrón. Puedes hacer un patrón de mantel, un patrón de amigurumi, un patrón de llavero, un patrón de un peluche. El patrón que tú desees lo puedes realizar con un patrón original de la especificación que tú estés buscando.
número 4. Saber cuál aguja de crochet escoger a la hora de realizar tu patrón. No todas las agujas nos pueden servir en ciertos casos. Por ejemplo, te doy los pies de esta mariposa, de ejemplo. Aquí utilicé la aguja de crochet número 2. ¿Qué pasó con esta aguja? Que es muy delgada y encima de que es delgada, la costura es diferente. Por eso aquí sale una más gruesa y una más delgada. Esta es la aguja número 3, que sale más gruesa. El tejido le sale más grueso y no sale como tiene que salir, como en este caso. Entonces, si tú comienzas a tejer con una aguja, apunta ya sea en algún cuaderno, en algún lugar donde estás apuntando tus proyectos, y colócale el número de qué aguja utilizaste para ese proyecto, así no te llegarás a enredar. Tip número 5 y último. Cuenta las cadenetas, cuenta los aumentos, cuenta los espacios que te vas a saltar, las disminuciones, cuéntalas. ¿Por qué? Porque es muy importante saber las disminuciones, saber los aumentos, saber las cadenetas, porque así tú te vas a dar cuenta de cómo va a ir tu trabajo a la hora de que tú lo estés confeccionando, ya sea, como te dije anteriormente, un mantel, un camino de mesa, un amigurumi, un peluche, un vestido, un sombrero, o estos gorros especiales para la nieve, o zapatitos, o vestidito, o ropita de bebé. Cualquiera de esos tiene también su patrón, y tienes que saber que debes de contar minuciosamente cada punto, con cada aumento, con cada disminución que tú le hagas. Es muy importante eso saberlo, porque a la hora de que tú vayas a ir terminando y te des cuenta de que tienes un error o una falla a la hora de revisarlo, como yo, que tengo aquí una falla, me di cuenta hasta ahora de esa falla. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo volver a hacer? Sí, puedes volver a realizar ya sea el patrón o el muñeco que estés haciendo, pero como te dije, trata de venir y copiar el número del tipo de aguja que utilizaste, cuántos aumentos le pusiste, cuántas cadenetas fueron, cuántos espacios fueron y cuántas disminuciones le hiciste, para que no te tengas un mal día y un mal rato con un X o Y razón de algún proyecto que hayas realizado o que estés haciendo, o te enredaste y tengas que soltar todo, porque no te lo recomiendo. Soltar todo no te lo recomiendo porque es un poco, se puede decir, que molesto, tedioso, y a la hora de volver a rehacer de nuevo eso te va a dar pereza, y eso es lo que no se quiere. Entonces tú vas a estar bien inspirada o bien inspirado haciendo tu proyecto, y cuando te des cuenta de que tienes que echar para atrás porque el mínimo error fue que no contaste la cadeneta, no contaste el aumento o no viste la disminución donde iba, se te hizo un enredo y vas a tener que venir y soltar. Entonces a la hora de soltar no te va a gustar y vas a tener que volverlo a hacer todo de nuevo. Sexto tip. El sexto tip es: no te desanimes de tu trabajo. No te desanimes del proyecto que vas a estar realizando. Arriésgate. Y cuando te digo arriésgate, inténtalo. Si te piden un proyecto y tú dices que no lo sabes hacer, te vas a decepcionar, porque vas a quedar como que,
¿por qué no lo hice? Yo quería hacerlo. Hazlo, arriésgate. De esto se trata, de arriesgarse. Si queda mal, se vuelve y se repite. Y así sucesivamente. No todo el mundo es perfecto, recuerda. También te digo, si no sabes de algún proyecto que te pidan, no te sabes el patrón, búscalo, ya sea aquí en la plataforma de YouTube con los demás compañeros, en los blogs o en diferentes redes sociales que pueden estar distintos patrones. Búscalo, instrúyete, investiga, trata de ver cómo tú vas a crear el patrón. Si no sabes cómo, agarra una hoja de papel, dibuja lo que sea, ya sea el peluche, el llavero o lo que es que te recomendaron o te dijeron que querían. Tú vení, lo dibujas, le trazas las líneas de dónde va a ir el aumento, de dónde va a ir la disminución, de dónde va a ir el cambio de color y así. Pero no te desanimes, no te estreses. Otra cosa que te quiero decir, coloca el número de agujas que vas a utilizar en ese patrón o en ese proyecto. El proyecto si es de mariposa o del Baby Yoda, no te desanimes, busca una aguja de 3 milímetros o de 3 centímetros, como le dicen. La buscas, la compras en alguna tienda de manualidades o alguna cedería que pueden vender agujas. Ahí la vas a encontrar, ya sea de 3, de 10, de 8, de 12, de 14, de 16, 18, 20, 24. Esos numeritos así. Si vas a hacer uno, dependiendo del hilo que tú vayas a utilizar, si es una hebra fina como esta, puedes utilizar una aguja de 3 milímetros o de 2 hasta de 0, pero de 0 no mucho, porque se te puede hacer un poquito, ¿cómo te explico? Se te puede hacer un poquito más, unos agujeros más grandes, como estos que están aquí. No sé si se pueda notar, se ve un poquito, o sea, que puede salirse, yo creo que así, que es como la número 0, es que sale del otro lado, o sea, se nota del otro lado el orificio, y la gracia es que no se nota. Entonces es mejor que sea con la número 2, que es más tupidito, lo haces, te digo, más tupidito, y no queda tan ahuequeado, ¿no? No está lleno de huecos. A eso me refiero. Entonces, no te desanimes, trata de si te dicen que quieren un proyecto de una Sailor Moon, realízalo, busca el patrón, no te quedes con esas dudas de que por qué no lo realicé o por qué no quise, porque te vas a quedar con las dudas y no vas a saber si cómo que te pudo quedar, si te pudo quedar bonito o feo, nunca sabes. Otra cosa, coloca tu tiempo. Si tienes que el proyecto dura 5 días, colócalo como 5 días. Si tienes un precio como estimado de 10 días, dile a la persona, no, este proyecto te va a durar 10 días o dame 15 días, dependiendo. Si lo tienes antes, tú dile, oye, ya te tengo el proyecto para que lo vengas a retirar, es tanto. Tú le pones el valor y el precio de tu proyecto. Recuerda, no es para que estés regalando tu proyecto, es para que tengas algo donde puedas monetizarlo o donde puedas ganar un dinerito extra. Si estás trabajando, puedes ganarte algo extra,
ya que eso te va a ayudar bastante para mover las manos y no se te estén engarrotando o no llegues a tener lesiones en ellas. Entonces, otra cosa, no te sientas presionado porque llegó el día 15 de las 15 semanas que tú le dijiste a la persona y no has tenido el proyecto listo. No te sientas presionado ni abrumado por eso. El día que lo tienes listo, le vienes y le dices a la persona: mira, ya te tengo listo el proyecto, puedes pasarlo a buscar o yo te lo vengo y te lo dejo en el lugar específico donde tú te vayas a citar con esa persona. No te abrumes, no te vayas a abrumar, porque si te abrumas va a ser un poquito más tedioso. Entonces la gracia no es esa. La gracia es que uno aprenda, uno se ponga creativo con el proyecto y saque lo mejor de sí que uno tiene. Bueno, estos fueron mis 6 tips que te recomendé y espero que te suscribas, actives la campanita, me dejes un mensaje o un comentario diciendo saber si te gustó o no el video. Espero verte la próxima semana por este mismo canal, por esta misma hora, 8:52 de la noche, por esta misma hora de Panamá, claro está. Y un saludo para todos ustedes, que tengan una linda noche, nos vemos, por allí estaré subiendo más videos, ya sea de tejido, ya sea de algunos tips que me muestre yo con la cámara, para poder enseñarles cómo pueden ser lo que puedan realizar en algún proyecto, o verme detrás de cámara cómo yo realizo el proyecto. Así que nos vemos por ahí y nada, espero que tengan buena noche, les haya gustado el video, les deseo suerte en sus proyectos, en sus investigaciones, en sus aventuras, en todo. Que les vaya bien